yo te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Estudiando un poco, nos damos cuenta que Cesarea de Filipo era un lugar al que los judíos no solían ir. Jesús hace preguntas en momentos exactos y en lugares exactos. En ese momento ellos iban caminando por Cesarea de Filipo, y Cesarea de Filipo era un lugar al que los judíos no solían ir. Se trataba de una ciudad pagana, caracterizada por la idolatría, la inmoralidad y los sacrificios humanos, entre otras prácticas. Oiga usted, era un sitio muy oscuro. En particular, había una cueva dedicada al dios Pan. Idólatras hasta decir basta. Que se creía que conducía al inframundo, al infierno mismo y a la que llamaban las puertas del infierno. Qué curioso que Jesús, exactamente en ese preciso lugar conocido por los discípulos, hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Pero más importante, ¿quién dice ustedes? ¿Qué revelación tienen de mí? Y en ese momento Pedro tiene la revelación, y Jesús en otra versión dice: hey, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él tuvo una revelación de Cristo. ¿Sabe? En ese momento de Jesús con sus discípulos es sumamente crucial. Hay momentos cruciales en nuestras vidas. Yo siento que hoy es un momento crucial que el Señor nos quiere hablar para hacernos ver y entender: hey, ¿quién soy yo para ti? ¿Sabe? Si usted se topa con una persona que le encantan los autos, los carros, le puede decir cualquier cantidad de carros, como Jason, le puede decir cualquier cantidad de marcas, le puede decir modelos, le puede decir quién ganó la Copa Pistón, ¿verdad? Y cualquier cantidad de cosas así. Y creo que no, son personas como que no se les acaba la palabra, ¿verdad? Tienen mucho de qué hablar de eso que les gusta. Pero ¿después de cuánto tiempo nos quedaríamos nosotros de dejar de hablar de Jesús? ¿Me entienden? ¿Después de cuánto tiempo dejamos de hablar de Jesús? ¿Sabe? Yo podría hablar cosas de mi esposa, lo que le gusta y lo que no le gusta y todo. Pero ¿cuánto podría yo hablar de Jesús sin que se me acaben las palabras? ¿Sabe? Es una continua revelación que el Señor nos está hablando hoy en esta mañana. Por eso es que creo yo que en este momento Jesús le dice a sus discípulos en un lugar específico, en un lugar donde se hacen sacrificios, donde hay inmoralidades sexuales. El Señor le pregunta exactamente ahí, ¿sabe? Porque el Señor, Él lo sabe todo. Y creo que el Señor hace esa pregunta en ese preciso momento, trasladándonos a la actualidad. Hoy en día hay demasiada inmoralidad. Hoy en día es increíble lo que la maldad ha crecido. Hoy en día nos damos cuenta que la pornografía es lo más normal del mundo, que la inmoralidad, que la matanza, que las drogas y todas estas cosas es lo que hoy en día asedian a todo el mundo. Estamos en un mundo donde, si bien Jesús ya venció, en un momento Jesús le dice: es necesario que ascienda, porque ahí viene el príncipe de este mundo, que es Satanás, y él no tiene nada que ver conmigo. Nada. ¿Sabe? Satanás no tiene nada que ver con usted, no tiene nada que andarle hablando, no tiene nada que andarle diciendo y haciéndolo sentir mal. Nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció por nosotros. Amén. Y en ese momento Jesús hace la pregunta: ¿quién dicen que soy yo? En ese momento, Marcos 8 es, antes de Marcos 8, toda la palabra en ese momento de Marcos es creciendo, Señor haciendo milagros, el Señor sanando, es promoción, promoción, promoción. Después de que Jesús hace la pregunta, todo parece como un declive. Es la primera vez que el Señor anuncia su muerte. Y sabe, la vez pasada escuchaba esto,
que me llamó mucho la atención. El Señor es como un tren. Es como un tren que no para. O sea, es como un tren que es imparable. Y en ese momento Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús dice, ok, pero vieras que, amigos míos, tengo que morir. Tengo que dar mi vida por el mundo. Y Pedro en ese momento se le atraviesa a Jesús. Y le dice, no, no mueras. No mueras, le dice. Entonces Jesús, con todo el amor, le dice, apartado de mí, Satanás. Hey, Jesús es como un tren. Y si no nos alineamos, si nos montamos a ese tren, hey, Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, quítese. Quítese porque yo soy imparable. Quítese porque lo que yo voy a hacer para mi Padre es imparable. Eso nada lo va a poder borrar y eso nada lo va a poder retrasar. La voluntad de mi Padre es primordial en mi vida. Tanto así que Jesús, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hey, por eso el Señor nos dice, sean mansos y humildes de corazón como lo soy yo. Por eso en este declive de Marcos 8 Jesús dice, hey, es necesario que yo dé mi vida. Y Pedro le dice, Señor, no des tu vida, no des tu vida, yo nunca te voy a negar y siempre voy a estar ahí. Y Jesús dice, quítate, porque este tren no para. Y muchas veces nosotros somos así, amada iglesia. Muchas veces nosotros, hey, si no nos alineamos a Dios, el evangelio nos golpea tanto que nos podemos llegar a ofender. Nos podemos llegar a ofender. Y una de las estrategias que tiene Satanás hoy en día, ¿sabe qué es? Hey, corazones que sean sumamente ofendibles. Si mi corazón es un corazón que se ofende por todo, el pastor va a decir algo, yo me voy a herir y voy a guardar rencor y dolor en mi corazón. Si yo tengo un corazón que es sumamente ofendible, hey, cualquier hermano no me va a saludar y tal vez paso recto por X o Y y yo me voy a ofender a eso. ¿Sabe? La estrategia que tiene Satanás hoy en día es la ofensa. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué debería de pedir perdón? ¿O yo por qué no me toman en cuenta si yo tengo tantos dones, tantos talentos? Y nos ofendemos fácilmente. Y nos peleamos entre nosotros como iglesia. ¿Sabe? Yo creo que una de las razones principales por la cual nosotros nos peleamos unos con otros es porque no estamos viendo al autor y consumador de la fe. Pablo dijo, yo prosigo a la meta, con mis ojos puestos en él. Y es necesario que podamos nosotros tener los ojos puestos en él. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, los cuales pueden dividirse en dos partes. Los primeros 8 y los segundos 8. En este contexto de la conversación de Jesús con sus discípulos, seguida de la transfiguración, marca un gran punto de reflexión. Y este giro trascendental ocurre justo ante las puertas del infierno. Mientras iban de camino hacia ese lugar, Jesús comenzó a hacerles preguntas, entre ellas, ¿quién dicen los hombres que soy? Mateo 16 se registra la misma pregunta, exactamente la misma conversación, pero varía algo. Y en Mateo 16, si gusta lo puede buscar, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre fue profetizado por Daniel. Daniel profetizó el Hijo del Hombre que viene del cielo montado en su caballo blanco y viene a gobernar la tierra. Y Jesús así mismo se habló a él mismo, se refirió a él mismo como el Hijo del Hombre. Amén. Así que en Mateo 16, Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí tenemos una variación. Jesús estaba a punto de revelarse como el Hijo del Hombre de Daniel 7.
Sin embargo, lo que realmente busca en este preciso momento de Marcos 8 es saber qué dicen los demás sobre él. ¿Cuál es la revelación que hemos obtenido de Jesús al escuchar a otros? Porque es muy fácil que hoy el pan sea partido, nos sentamos a la mesa y comemos. Para eso vinimos, para comer de Cristo. Pero ¿sabe algo? Es muy fácil escuchar la predicación de cualquier predicador y entender esa revelación. Pero ¿qué revelación estoy teniendo yo en mi intimidad de quién es Cristo? ¿Qué revelación estoy teniendo yo hoy en mi vida? No en la vida de fulanito, no en la vida de aquel, del pastor, no, en mi vida personal. ¿Qué revelación tengo yo de Cristo? Y que podamos tener hambre y sed de comenzar a decir, Señor, necesito que tú seas revelado a mi vida. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo, Jesús dice, yo no hago nada que no escuche al Padre decir o hacer. Entonces nos lleva al Padre y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y estamos en una continua conversación, en una continua comunión con la Trinidad. El Espíritu glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y así sucesivamente. Por eso es que es importante que nosotros hoy podamos salir de este lugar con hambre y con sed de llegar y decir, Cristo, revélate a mi vida. No quiero tener la revelación que el pastor tiene. Quiero revelación fresca. ¿Sabe? El Señor dice en su palabra, yo hago cosas nuevas. El Señor hace cosas nuevas todo el tiempo y el Señor está dispuesto y listo para hacer cosas nuevas en tu vida hoy mismo. Pero ¿sabe qué? Él toca la puerta, llama. Si alguno escucha su voz y le abre, Él entrará y hace cosas nuevas completamente. Por eso en este momento de inflexión podemos ver que Jesús dice, ¿qué revelación han tenido de mí? Imagínense que en ese preciso momento los discípulos ya habían caminado, dejaron sus redes, ya habían visto milagros y todavía no habían entendido quién era el que estaba ahí. Todavía no lo entendían. ¿Por qué? Porque comenzaron a decir, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor no pregunta nada por preguntar así al azar. El Señor está probando nuestros corazones. Jesús quiere dejarles claro que lo que los sostendrá a ellos, lo que nos va a sostener a nosotros, amada iglesia, en las dinámicas venideras de persecución, de angustia, de tribulación, es la revelación que yo tenga de Cristo. ¿Saben quién pudo haber tenido una revelación de Cristo? Job. Job es un hombre que llega y es probado en todo, su carne es herida, pierde todo, absolutamente todo. Pero él tenía una revelación de Cristo. Y sabe, en Job 17, si no me equivoco, después lo busca, dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al final de mis días lo veré cara a cara. Al final de mi vida lo veré cara a cara. Yo sé que Él vive. En ese momento Jesús no había dado el sacrificio de su vida. En ese momento no había estado el Cordero de Dios. En ese momento nada. Pero Él cultivó una vida de intimidad con Cristo y Él sabía que al final de sus días y lo iba a ver cara a cara. Él sabía que si Él tenía una intimidad con Dios, Él iba a agradar el corazón del Padre. Por eso Dios mismo le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y qué hermoso y qué precioso que el Señor diga, ¿no has considerado a mi siervo Marvin delante de Satanás? ¿No has considerado a mi siervo Jorge? ¿No has considerado a mi siervo Manuel? ¿No has considerado a mi sierva? El Señor presumiendo quién es Job.
Quiero que podamos hoy entender que el Señor nos está hablando y nos está diciendo qué revelación tienen ustedes de mí. ¿Qué estás cultivando en la intimidad? ¿Sabe? En Mateo 7, el Señor dice, nunca los conocí, pero Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros y creemos en nuestra mente que hacer cosas para Dios es estar con Dios. Hacer cosas para... Es que el nombre del Señor no para, o sea, su obra no para. Él respalda su nombre, como el pastor muchas veces nos ha enseñado. Pero Jesús nos está diciendo, hey, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no cultivaron una vida de intimidad conmigo. O nos montamos al tren que es imparable, que va a pasar porque va a pasar, hey, o nos atropella y nos ofendemos con él. O nos podemos llegar a ofender. Por eso Jesús quiere dejarles claro a los discípulos que lo que los va a sostener cuando Él se vaya, cuando Él ascienda, lo que los va a sostener en la persecución, Pedro y Juan siendo llevados una y otra vez delante de los sumos sacerdotes, siendo golpeados, azotados, lo que los va a sostener en todas esas dinámicas, en toda esa tribulación, es quién es Jesús. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, no estamos profetizando que vas a perderlo todo como Job. Lo que estamos hablando es, ¿qué revelación estoy teniendo para que en los momentos de angustia y de soledad podamos entender que Él sigue siendo fiel? ¿Sabe? Escuchaba la vez pasada un testimonio de un pastor que él iba a predicar en un congreso y la esposa estaba embarazada. Y él oraba mucho y le pedía al Señor, en el vientre de la mujer embarazada estaba algo, había algo mal, tenía algo, no me acuerdo qué era, pero era muy posible que el bebé perdiera la vida. Entonces se complicó demasiado, el hombre estaba orando y orando y orando y le dice una oración. Y le dice, Señor, yo sé que tú puedes darle vida a mi bebé, yo sé que tú puedes hacerlo, pero ¿y si no? Dame las fuerzas para salir y predicar de que tú sigues siendo fiel, de que tú sigues siendo bueno, de que tú sigues siendo el digno. Wow. Wow. Yo digo, me dio la unción del perro. Wow. La unción del perro. Por eso es que no es la revelación que otros han tenido de quién es Jesús, sino un testimonio fresco y personal del Padre. Fresco y personal del Padre, dado por medio del Espíritu Santo acerca de quién es Jesús. ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Quién es Jesús para nosotros? Por eso es que en esta mañana es un momento Marcos 8. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, lo hacen muy bien, lo hacen excelente. Pero ¿sabe de qué trata las obras muertas? Obras muertas es hacer cosas para Dios sin Dios. Hacer cosas para Dios sin Dios. Yo puedo trabajar para Dios, ¿sabe? Yo puedo tocar aquí la guitarra y puedo trabajar con los jóvenes y puedo hacer muchas cosas, pero si no cultivo mi vida de intimidad con Dios, no estoy conociéndolo. No estoy conociendo el pan de vida. No estoy bebiendo del agua que viene a saciar mi sed. La vez pasada leía que el pecado es el agua que si la bebemos nos sigue dando sed. Nos va a seguir dando sed. Pero Jesús es la fuente que nos sacia. Es la fuente de agua de vida y de verdad. Amén. Por eso es que la revelación de Jesús es el aquí y el ahora. Yo me imagino cuántas veces Jesús, antes de empezar su ministerio, tal vez caminaba en medio de la gente y la gente ni cuenta se daba que Él era Yahweh. ¿Cuántas veces Jesús fue y le hizo un mandado a María? Vaya al chino y me trae un baguette y mantequilla. Y ahí va Jesús, Yahweh, hecho carne, caminando entre los hombres,
siendo completamente ignorado. Y es que muchas veces no entendemos que la revelación de Jesús es sumamente personal. Jesús es el eterno Dios. Su nombre es Yahweh. Es el que no tiene comienzo ni tendrá final. Aquel por medio de quien todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Él es el alfa y el omega, el soberano de los reyes de la tierra. Cuando ese hombre regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos, este no podrá sostener la gloria con la que él viene. Por eso Jesús derrotará a sus enemigos con solo entrar en escena por el poder de su palabra. Es que ese es el carácter de Jesús. Jesús dice, mucho tiempo he callado, he sido el cordero, pero cuando yo regrese, rugiré como un león. Rugiré como un león contra mis enemigos. ¿Y quién se va a ofender? ¿Y quién se podrá mantener en pie? Dice Jesús. Los que entiendan y cultiven un corazón inofendible delante de Él. Por eso es que Jesús es el aquí y el ahora. Por el poder de su palabra y el resplandor de su venida. Jesús, ¿quién es Jesús para nosotros? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz y el verbo fue hecho carne y habitó, ¿en dónde? Entre nosotros. El Señor está aquí en este momento. Que nosotros podamos decirle, Señor, quiero tener una revelación fresca de quién eres tú para mi vida. Por eso es que necesitamos comenzar a cultivar nosotros nuestra vida de intimidad y comunión con Dios. ¿Sabe? El enemigo no está jugando. El enemigo sí quiere que nosotros dejemos todo botado. Nos quiere atacar con pereza, nos quiere atacar con apatía, que no sintamos el dolor de las personas que nos rodean, que seamos insensibles ante la voz de Dios. Por eso es que el Señor hoy me hablaba en la mañana y me decía, Michael, quiero levantar una comunidad de corazones quebrantados en mi presencia. Quiero levantar una comunidad de corazones quebrantados. ¿Sabe? Cuando hemos estado aquí adorando y hemos estado siendo ministrados por la presencia de Dios, el Señor me muestra corazones quebrantados. Y eso es algo y una esencia la cual no podemos perder. No solamente aquí en esta casa, sino en nuestras familias, sino en nuestros trabajos, sino en lugares donde no saben que somos cristianos. Corazones quebrantados una y otra vez delante de Él, es lo que el Padre anda buscando. Por eso es que no se trata de toda la teología que podamos nosotros saber. No se trata de la teología, no se trata de lo que podamos llenar nosotros de conocimiento. ¿Sabe? Podemos venir cada domingo y llenarnos de conocimiento. Pero la sabiduría es lo que nosotros aplicamos al diario vivir. ¿Qué habló el pastor el domingo? Bueno, quiero caminar sobre esta línea. ¿Qué nos enseñó la pastora Wendy la vez pasada? Quiero caminar sobre esta línea y llevar la revelación que tenemos en oración. Amén. Por eso es que estamos en un momento, Marcos 8, y el Señor preguntándonos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Satanás sabe el poder que hay en la revelación de Jesús. Por eso trabaja horas extras para mentirnos y engañarnos respecto a quién es Él. El enemigo no está jugando. Él está tomando en serio, muy en serio, que si tenemos la revelación de quién es Cristo, ganamos muchísima ventaja. Por eso es que el enemigo quiere mentirnos y engañarnos de que Jesús no es quien nosotros creemos que es. Pablo lo explica de otra manera. Pablo le escribe a los Corintios en 2 Corintios 11:3. Si quiere lo puede apuntar.
En la Biblia, la Biblia de las Américas dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y si el enemigo logra que nosotros seamos desviados de la devoción pura, de la devoción sencilla del Evangelio, hey, el enemigo ya nos está ganando. Y nos está metiendo como 10-0. Por eso es que Pablo les dice, hey, de la sencillez y pureza de la devoción a la iglesia, no, de la devoción a mis pastores, no, de la devoción a Cristo, de la devoción a Cristo. Por eso es que el Señor nos está advirtiendo, hey, lo que los va a sostener hoy en día, lo que los va a sostener cuando los tiempos malos vengan, hey, lo que los va a sostener en medio de una sociedad antisemita, en medio de una sociedad con el espíritu del anticristo, lo que los va a sostener es la revelación que ustedes tengan de mí. Es eso, ¿sabe? Me imagino muchísimas veces como Pedro, ya cuando Jesús había ascendido, ya Pedro, como estuvo él presente en el monte de la transfiguración, pudo ver a Moisés, a Elías. Me imagino Pedro tal vez reflexionando en ese preciso momento, recordando una y otra vez lo que pasó en ese lugar, recordando una y otra vez las palabras de Jesús que calaban tan profundo en su corazón. ¿Sabe? Me imagino muchas veces Pedro recordando ese monte cuando Jesús es transfigurado y ese resplandor y esa gloria estaba ahí. Tal vez en Pedro siendo encarcelado, tal vez Pedro siendo azotado, tal vez Pedro siendo golpeado por predicar a Cristo. Hey, esa revelación estaba aquí y decía, es que yo no puedo negarlo. Es que yo no puedo darle la espalda. Mi cuerpo se duele. Hey, pero es que no puedo. Hay una mayor revelación de quién es Cristo. Por eso es que los 24 ancianos, ¿sabe? Tiran sus coronas, se inclinan y cuando vuelven a verlo, hey, es una revelación completamente nueva de quién es Cristo, de quién es el que está sentado en el trono. Y que así sea nuestra actitud. ¿Sabe? A veces creemos que para los discípulos saber que Jesús era Yahweh, hey, fue fácil. Muchas veces creemos o muchas veces yo he creído, así los discípulos lo reconocieron, por eso dejaron todo y lo siguieron. No, sumamente al contrario. O sea, para los discípulos no fue fácil entender que Jesús era Yahweh, era el Hijo de Dios. Tuvieron que ir en una continua revelación, en una continua comunión con Él para ir viendo y entendiendo que Él era el Hijo de Dios. Por eso para los discípulos no fue fácil reconocer quién era Jesús. Jesús era un judío común, como cualquier otro. Isaías, cuando profetizó, dice que en Él no había nada especial, no había hermosura alguna. Por eso para los discípulos no fue fácil decir, él era Jesús. Por eso Juan el Bautista manda a sus discípulos y les dice, díganle a Jesús si es Él o si es alguien más a que tenemos que esperar. Por eso en ese momento Juan manda a sus discípulos porque no estaban seguros si realmente era Jesús, porque no habían tenido revelación de quién era Jesús. La confesión de Pedro no era obvia. Pedro tuvo un encuentro con la revelación que el Padre nos da. Por eso es que Apocalipsis 1:1 dice, no te lo reveló ningún hombre. Esto se trata de quiénes dicen los hombres que soy. Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y Pedro pudo experimentar un momento. Pudo experimentar una revelación de quién es Jesús. ¿Sabe? Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Apocalipsis 1:1.
¿Sabe? El libro de Apocalipsis es revelación. Es revelación de lo que el Señor va a hacer respecto a todo este planeta Tierra y con cada persona. Así que Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, el tiempo está cerca. Juan, en el contexto, lo mandan a la isla de Patmos por predicar el evangelio, y Juan en ese momento había tenido la revelación de Cristo, y dice la palabra que él era un discípulo muy amado. Juan estuvo recostado en el pecho de Jesús. Había una revelación de su coraje, había una revelación que Juan tenía del amor de él. Juan era un íntimo que Jesús tuvo. Y en ese momento Juan es mandado a la isla, pero pasa algo. En esa isla pasa algo. Acompáñenme al versículo 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esta revelación Juan no la había tenido antes, pero Juan dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Juan añade en el versículo 7 y 8: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan ahí comienza a experimentar, pero nos comienza a relatar qué fue lo que pasó en esa isla. El versículo 9, acompáñame al versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10 es oro. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y quiero que hagamos una pausa en este preciso momento. El versículo 10. Oí detrás de mí. ¿Por qué Juan escucha detrás de él una voz como la de trompeta? ¿Por qué no fue al frente? ¿Por qué no fue al frente de Juan? Porque muchas veces, este tren que es imparable, si no nos alineamos y nos montamos a este tren, no estamos escuchando lo que el Señor quiere hacer hoy en día. No estamos escuchando lo que Dios quiere hacer. Por eso es que llegamos y pedimos muchísimas cosas delante de su trono. Y está bien, Él cumplirá nuestras peticiones y los anhelos de nuestro corazón. Él lo hace. Pero cuando nos alineamos a su plan, a su voluntad, esa voz de trompeta nos está hablando hoy atrás nuestro y nos está diciendo: ¿quién soy yo para ti? Por eso es que en ese momento Juan estaba en el Espíritu y escucha detrás de él una voz que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias:
que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice Juan que en ese preciso momento él se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí, ¿como qué? Como muerto a sus pies. Y a esto es a lo que voy. Hay revelaciones de Jesús que nos hacen a recostarnos a su pecho y entender su amor, su gracia, su misericordia. Pero hay revelaciones de Jesús que nos hacen caer como muertos, porque es algo que nunca antes habíamos visto. Nunca antes. Por eso es que en esta mañana, hey, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es Jesús preguntando, hey, ¿estás cultivando una vida de intimidad? ¿Estás siguiendo mis pasos? ¿Estás negándote a ti mismo? ¿Estás teniendo una revelación fresca? Si yo le pregunto, tal vez, a cualquier persona aquí, ¿qué te está hablando Dios hace unos días atrás? ¿Qué te estaba hablando Dios? Usted me dice, bueno, no sé, no estoy seguro, pero leí un versículo que puede ser. Hey, por eso es que el Señor nos quiere sobrios, atentos. Pablo le dice a Timoteo, hey, aquí estoy como tu maestro, pero cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Por eso es que es Cristo, el Hijo del Dios viviente.